Bien, chicos, estamos ya en la tercera clase de esta segunda etapa de cuarentena. Hoy vamos a ver, hoy y la siguiente clase, es un tema muy amplio, es un tema del cual estoy seguro les van a surgir muchas dudas y que es sobre movimientos sociales. Nos vamos a enfocar sobre todo en qué es un movimiento social y después vamos a ver algunos de los que nos recomienda el programa, ¿sí? Pero los vamos a ver muy por encimita, solamente como una cuestión anecdotaria, ¿ok? Empezamos como ya lo habíamos hecho en la clase anterior con la cuestión de las dudas. Antes de pasar a las dudas, una aclaración. Yo tenía entendido que el formato donde venían las actividades y donde venía el valor de cada una se los iban a pasar. Creo que no fue así. Entonces voy a aprovechar para aclarar que el valor de cada uno de los exámenes que ustedes están haciendo es de 1.4 puntos de los 10 que vale, pues es la calificación del parcial, ¿no? Entonces, si son 5 exámenes, eso quiere decir que los 5 exámenes en conjunto deberían de valer el 70% de la calificación final parcial. El otro 30% nos han pedido que lo reservemos para un trabajo final, pensando en que vamos a regresar a clases en junio, cosa que yo dudo, pero bueno. Entonces, aclarando, cada examen vale 1.4 puntos de los 10 que vale la calificación final del parcial. ¿Ok? De tal forma que si ustedes sacan 10 en los 5 exámenes, van a tener ya asegurado el 70% de su calificación final. Y el otro 30% será un trabajo final, un trabajo muy pequeño. Empezamos con las dudas. La primera duda que me pusieron es si quiénes están al mando de las empresas de petróleo. Bueno, actualmente solamente existe una empresa de petróleo en México, que es Pemex. Cuando fue expropiado en 1900, allá por Lázaro Cárdenas, 1938, había muchas empresas, generalmente de capital extranjero, ya sean canadienses, inglesas y norteamericanas. Pero una vez que se expropia, se queda solamente en una empresa que es Pemex y que es una empresa productiva del Estado, es una paraestatal. ¿Ok? ¿Cuál es el modelo más común? Hablábamos de modelos de estado de bienestar. El más común es el modelo socialdemócrata. Este modelo socialdemócrata lo que hace es darle a todos los miembros de la sociedad, eh, darle a todos sus prestaciones. Se los explico. Por ejemplo, México utiliza el modelo socialdemócrata, porque tanto a personas de la tercera edad, trabajadores, a ustedes que son estudiantes, a todo mundo se le está dando una prestación, ya sea becas, ya sea créditos, ya sea el servicio del seguro social, el servicio de educación gratuita, todo mundo lo está agarrando. Aprovecho para contestar la siguiente pregunta que dice, ¿qué diferencia tiene cada modelo? Bueno, el socialdemócrata es a todos. Después tenemos el liberal americano, donde ese modelo solamente a las personas marginadas, las personas que lo necesitan, les otorga prestaciones de estado de bienestar. Y el modelo conservador es aquel que beneficia según la clase social en la que estás. Si tú eres un trabajador del Estado que recibe un buen sueldo, vas a tener más prestaciones, pero si eres un obrero que tiene un sueldo bajo, vas a obtener menos prestaciones. Esas son las diferencias principales. La siguiente pregunta dice, ¿habrá manera de que en un futuro los servicios de bienestar sean mejor? Date de santos que los servicios de bienestar, del estado de bienestar, sigan existiendo. No hablemos de que si van a ser mejores o no, eso va a depender mucho del gobierno. Pero la corriente que se tiene en la administración pública actual es de desaparecer totalmente el estado de bienestar. Lo vamos a ver en el último tema, me parece, que es el desbaratamiento del estado de bienestar, donde prácticamente se eliminan muchos de los beneficios que se tenían aquí en México. De que se mejoren, ojalá y así sea. Ojalá y se mejore la educación, ojalá y se mejoren los servicios de salud, pero hay una corriente muy fuerte para quitarlos y privatizar esos servicios. Para algunos dicen, bueno, es que es necesario que se privaticen para que mejoren. Ok, estoy de acuerdo, pero si se privatizan, imagínate tú cuando te enfermas y vas al seguro.
y te operan y no te cobran nada. Pero si se privatizara, pues tendrás que gastar 100, 200, 300 mil pesos para pagar la operación. Entonces, dese de santos que existieran en un futuro todavía los servicios de bienestar, porque está esa corriente muy, muy fuerte. La siguiente es, ¿qué son los derechohabientes? Los derechohabientes se lo voy a explicar con un ejemplo de un estudiante. Cuando, cuando yo estaba en el CONALEP, en la época de la preparatoria, a mí me inscribieron al seguro. Era una de las prestaciones que teníamos como estudiantes de CONALEP. Te inscriben al seguro social y te dan un número de seguridad social. Ese número de seguridad social ya es tu número para toda la vida, ¿sí? Ahí estás inscrito. Pero el que estés inscrito no significa que seas derechohabiente. La diferencia, ¿cuál está? Que cuando eres derechohabiente, tienes todos los derechos que te otorga estar activo o dado de alta en el seguro, ¿sí? Terminé mi época del CONALEP, me dan de baja del seguro, pero yo sigo inscrito, más ya no soy derechohabiente porque ya no tengo los beneficios de estar afiliado al seguro. O sea, el seguro ya no me podría atender dar atención médica. Ingreso a la Universidad Autónoma a estudiar la licenciatura y me vuelve a dar de alta al seguro, porque es otro de los derechos que tenemos como estudiantes de la universidad. Durante los 5 años que yo estuve en la universidad, yo era derechohabiente. Si yo me enfermaba, tenía la oportunidad de ir y recibir atención médica al seguro. Ahora que ya no estoy dado de alta en la universidad, que ya dejé de estudiar, me dan de baja en el seguro social y solamente paso a ser un inscrito al seguro, ya no soy derechohabiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un inscrito y un derechohabiente? El inscrito, pues ahí va a estar toda la vida, ¿no? Mi número de seguridad social ahí va a estar por siempre. Pero derechohabiente es que yo reciba los beneficios del seguro porque o alguna institución educativa está pagando mi seguro o porque algún patrón esté trabajando en alguna empresa y el patrón me dé de alta en el seguro. Hay otra parte donde tú puedes pagar tu servicio, pero es muy caro. A lo mejor yo soy mi propio patrón, yo tengo un negocio y yo mismo me pago el seguro. Eso también es posible. Pero ese es un derechohabiente, la persona que tiene el derecho de que sea atendido dentro de las instalaciones del Seguro Social sin costo alguno. ¿Sí? Después dice, ¿cree que ahora con los números rojos y con la pandemia de COVID a los jubilados les quiten su pensión? No, no les quitan la pensión, sí se las pueden atrasar y se las van a atrasar mucho tiempo, es probable. Sí, pero de que se las quiten no, porque es un derecho que ellos adquirieron mucho tiempo atrás. Entonces las leyes no pueden quitar, no pueden quitar. O sea, imagínense, hacen una nueva ley donde dicen que ya no se van a pagar pensiones. No es una ley retroactiva. O sea, las personas que obtuvieron la pensión antes de que se publicara esa ley siguen obteniendo su pensión hasta que se mueran. Los que se iban a jubilar después de que se publicara la ley de prohibición de pagar pensiones, eso sí se quedan sin pensión. Pero como están las leyes actualmente, no es posible que se les quite la pensión a los jubilados. ¿Y cuál es el peor escenario? Crisis económica terrible, una crisis que ya la estamos viviendo. ¿Se acuerdan que en el primer video les dije que abrazaran a sus familias porque muchos seguramente tienen ese miedo, tienen esa incertidumbre de la crisis? Eh, las crisis son muy feas porque básicamente a ustedes probablemente no les va a tocar sufrirla porque dependen de sus papás. Pero cuando hablamos de crisis económica es encarecimiento de productos, no hay productos para comprar, no hay dinero, no hay empleos. Los empresarios tienen que despedir gente porque se quedan sin recursos para pagar los sueldos. Entonces creo que ese es el peor escenario y que, por ejemplo, la crisis económica que ya estamos viviendo va a pasar 1 o 2 años para recuperarnos económicamente. Hablamos de gente que tiene sus negocios, ¿no? Por ejemplo, en mi caso en la tortillería de mi papá, nosotros dependemos los días de tianguis, dependemos mucho del tianguis. Actualmente no hay puestos, no hay comida, no hay gente que venda comida.
Entonces, las ventas en la tortillería se han ido cayendo más o menos en un 70% en un solo día. Estamos hablando de que ese 70% ya son pérdidas, ya no es muy difícil que te recuperes, ¿no? Si tenías una venta de 100 pesos, pues estás perdiendo 70. O sea, en vez de tener una venta de 100 pesos, vas a tener una venta de 30 pesos. Y esos 70 los utilizabas para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar los insumos. Entonces, nosotros como mini empresarios, por así decirlo, dependemos totalmente del consumidor. Y si el consumidor no tiene dinero, vamos a entrar en un círculo vicioso de crisis. Y eso es lo grave. Y eso es lo que esperemos que no suceda muy fuerte. Ya está sucediendo, pero esperemos que no se prolongue y que no sea tan fuerte. Dice, ¿es posible que se acabe el petróleo en México? En México y en todo el mundo se va a acabar el petróleo. En algún momento el petróleo se va a tener que terminar. No es como el agua, o sea, el agua también en algún momento se va a terminar. Ahí está la posibilidad de entrar a las energías renovables, a las energías como la energía eólica, la hidráulica, pero el problema es que los gobiernos quieran, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, ahorita ha estado muy en contra de ese tipo de energías renovables. Él está apostando al petróleo, ¿no? Ahí está la fuerte inversión que está realizando la refinería, pero es una inversión que en el largo plazo va a ser pérdida, porque el petróleo se tiene que acabar, ¿no? Y hay otra parte de terminar con el petróleo, que vas a empezar a buscar en otros lugares petróleo, ¿sí? Y estás utilizando lo que se conoce como el fracking. El fracking es inyectar agua y arena a gran presión en las rocas para buscar petróleo. El problema de esto es que estás mezclándolo con químicos y no se puede esa agua recuperar. O sea, los millones de litros de agua que estás usando para romper la piedra, los estás perdiendo, ¿no? Y de por sí el agua se nos está acabando, pues con eso peor. Y agrégale que también el fracking lo que está provocando son temblores, porque tienes la piedra, ¿no? Tienes la roca muy gruesa que sostiene la tierra. Al momento de que tú fracturas se va a hacer esto, ¿no? Se va a deformar todo y estás provocando temblores o estás provocando hundimientos en zonas donde no existían. Entonces ya el petróleo es un recurso que se debería de pensar para no utilizarlo tanto y ahora sí enfocarnos en las energías renovables. Pero es algo que va a depender mucho del presidente o de las autoridades que estén al frente de los países. ¿No la soberanía era un concepto referido al derecho de un Estado para ejercer sus poderes? Sí. Y hablábamos de soberanía cuando hablábamos de Estado. Un Estado es soberano y un Estado es digno de decidir sobre sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada Estado, nosotros lo hablamos en el Estado de Bienestar, cada Estado es libre y soberano de elegir qué tipo de modelo o cómo va a implementar el Estado de Bienestar o si lo va a implementar o no lo va a implementar. Por eso hablábamos de la soberanía. Efectivamente, la soberanía es un concepto en el cual cada Estado tiene derecho a ejercer sus poderes de la manera que él quiera. ¿Sí? Dice, ¿por qué iban cambiando las instituciones conforme iban cambiando los presidentes? Son muchas razones, ¿no? Hay desde el mismo ego del presidente, la misma ideología del presidente, eh, pues básicamente son esas, ¿no? Son las más importantes. Les pongo el ejemplo del Seguro Popular. El Seguro Popular era una forma muy buena de estado de bienestar donde le dabas atención médica gratuita o a precios muy cómodos a personas que no tenían la posibilidad de estar en el IMSS o en el ISSSTE. Llega un presidente como el que tenemos actualmente y lo quita, a pesar de que es un programa bueno y a pesar de que es un programa que beneficiaba a muchas familias. Lo quita, nomás porque se le antojó. Ese es el problema de los gobiernos, y no nada más en México, en todo el mundo. No hay continuidad en los proyectos. Llega un presidente y dura 6 años, y a los 6 años llega otro presidente, y así se la llevan, pero no hay continuidad. Lo que hizo el presidente Fox con lo del Seguro Popular, probablemente llegó Felipe Calderón y le dio continuidad, llegó Enrique Peña Nieto y le dio continuidad, pero llega el que tenemos ahorita y lo quita. Ese es el problema. El problema es muchas veces el ego de los presidentes.
Actualmente, ¿a qué edad se jubilan? La jubilación está en 65 años. Hay personas que todavía alcanzan a jubilarse a los 60, que es con la ley 97. A partir de 1997 tiene que ser con 65 años de edad. Pero muy probablemente a ustedes les toque, incluso a mí, nos toque que la edad de jubilación sea a los 68 o a los 70. Todo depende de la calidad de vida que se tenga, o la esperanza de vida, perdón, que va creciendo cada día, ¿no? Mejoran los servicios de salud, mejoras la esperanza de vida. Entonces, lo más seguro es que a ustedes, a mí es probable, no creo, o quién sabe, pero a ustedes es muy probable y es muy seguro, muy seguro que les toque una edad de jubilación arriba de los 65. Yo le calculo 67, 68 años. Ya 70 se me hace mucho. Pero aguas, porque es algo que a veces como jóvenes descuidamos. Tenemos que ahorrar para poder vivir de viejos. Entonces, aguas, porque ustedes es lo que necesitan hacer, ahorrar, para que cuando lleguen a viejos puedan vivir medianamente bien, porque ustedes y yo, desde mi generación y la de ustedes, ya no tenemos derecho a jubilarnos, ya no tenemos derecho a pensiones. Entonces nosotros vamos a recibir de pensión lo que ahorramos toda nuestra vida. Entonces, aguas con eso. Nuestros papás y nuestros abuelos sí tuvieron la oportunidad de que el gobierno los jubilara, pero nosotros ya no la tenemos. Empezamos con el tema. Primeramente, ¿qué es un movimiento social? Vamos a hablar durante esta clase y la que sigue sobre movimientos sociales. Movimientos sociales son básicamente un grupo de personas que buscan empoderar a poblaciones que siempre han sido marginadas. Vamos a encontrar movimientos sociales desde, bueno, las que vamos a ver, los ferrocarrileros, los médicos, los estudiantes. Actualmente tenemos movimientos sociales como el movimiento feminista, el movimiento en su momento fue, por ejemplo, el movimiento Yo Soy 132. Vamos, los movimientos sociales son muy variados, ¿no? Está el movimiento de protección a los animales, etcétera. No necesariamente son movimientos políticos. Lo que se busca es un cambio social. Eso es lo que busca siempre un movimiento social, realizar un cambio en la sociedad, ya sea para beneficio de la sociedad, a través de sueldos, a través de prestaciones, a través de un cambio en la democracia del país o en la manera de pensar, ¿sí? Buscar derechos, por ejemplo, el movimiento LGBT que busca que se les reconozca los matrimonios igualitarios. Ese es un movimiento social que busca, que tiene la búsqueda de nuevos derechos, ¿sí? Básicamente, entonces, recapitulando, movimiento social es un grupo de personas que buscan empoderar o que buscan recuperar a los grupos marginados. ¿Sí? Estos grupos sociales que generan los movimientos sociales han tenido un crecimiento desde el siglo XX, más o menos a principios del siglo, no, yo miré al siglo XIX, finales del siglo XIX, porque ya hay libertad de expresión, porque ya hay aumento en el bienestar económico de las familias y porque hay educación. Acuérdense cuando hablábamos el semestre pasado de los criollos, que los criollos eran los únicos que podían acceder a la educación y fueron precisamente los criollos los que iniciaron con la guerra de independencia. Pasa lo mismo con los movimientos sociales. A mayor acceso a la educación que tú tengas, mayor va a ser tu pensamiento crítico y por consecuencia tú vas a realizar o vas a buscar ser un agente de cambio. Y es lo que yo siempre les he dicho a ustedes. Ustedes son privilegiados porque tienen la educación. Y ustedes se tienen que convertir en un agente de cambio en sus familias y en sus comunidades, en sus colonias. ¿Sí? Ahí es donde inician los movimientos sociales. A mí me gusta mucho los movimientos sociales y me gusta mucho un autor que se apellida Tilly, Charles Tilly, porque tiene una forma muy simple de explicar qué es un movimiento social. Ya dijimos, ¿no? Son personas que buscan un cambio en la sociedad, ¿no?
Pero dice, los movimientos sociales deben de tener tres elementos. Uno, la campaña. Dos, el repertorio. Y tres, la demostración de Wundt. Vamos a ver qué es eso. Dice, la campaña se refiere a que el gobierno, a que nosotros le pasamos nuestros problemas al gobierno para que el gobierno nos los solucione. Y es la forma en cómo lo vas a lograr. Después vas a tener el repertorio. ¿Qué es esto? Pues es precisamente como su nombre lo dice, todo lo que tiene que ver con las marchas, las protestas, la toma. Si tu repertorio es básicamente nada más ir y pararte en la plaza principal y gritar unas cosas, bueno, ese es tu repertorio. Pero habrá otros movimientos como por ejemplo las normales rurales que tienen el repertorio de cerrar carreteras, de cerrar las vías del ferrocarril, de secuestrar autobuses, de pararse en las carreteras y pedir dinero, de realizar marchas en los estados de la República, hasta incluso realizar mantas, ¿no? Hay quienes nada más hacen una cartulina y con eso les alcanza. Hay otros que hacen como los normalistas mantas enormes y son de determinados colores y determinada pintura la que utilizan. Todo eso es el repertorio, ¿sí? Y el Wung. El Wung está constituido por cuatro cosas. La primera es el valor, la segunda es la unidad, la tercera es el número y el compromiso es la cuarta. El valor. El valor es precisamente esto de saber si el movimiento social es relevante o no, o si de verdad se le está dando una importancia o no al movimiento. La unidad es esto que representa todas las insignias que tienen las marchas, ¿sí? Si ustedes se fijan o se han visto en alguna marcha o en alguna manifestación, mmm, va a contar mucho qué tan unidos y qué tan unidos están esas personas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, las marchas feministas. Son mujeres que están unidas y se apoyan unas a otras. Y a mí incluso hasta me emociona, perdón si voy a molestar a alguien con lo que voy a decir, a mí me emociona ver cómo hacen sus marchas, cómo hacen cómo se pintan, su paliacate verde, o sea, eso te habla de unidad del movimiento, ¿sí? Y eso es a lo que se refiere Tilla, la unidad. ¿Qué es lo que representa la marcha? Después van a encontrar el número, que no tiene mayor problema, que es la cantidad de personas, y el compromiso, que habla de desafiar el mal tiempo. Y el mal tiempo nos referimos a movimientos que están desde mal tiempo climatológico hasta mal tiempo del contexto social, del contexto económico, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que nos quiere decir Tiggy y esto es lo que es un movimiento social. Recapitulamos, es un grupo de personas que buscan empoderar a otros y que buscan crear un cambio social. Inician en el siglo XX, XXI más o menos, aunque yo le daría que iniciaron en el siglo XIX a finales, debido a la libertad de expresión, al aumento del bienestar económico y a la educación universal. Y hablábamos de TIGI, ¿no? De los elementos que deben de tener. La campaña, que es que el gobierno solucione los problemas de la gente. El repertorio, que tiene que ver cómo vas a manifestarte en marcha, en un plantón, con mantas, con cartulinas. Y la demostración del Wong, que es el valor, la unidad, el número y el compromiso. Ahora sí, vamos con el movimiento ferrocarrilero. Observen las tres imágenes. Si se fijan en el movimiento ferrocarrilero, había marchas y había manifestaciones públicas, había plantones, pero también había paros de labores. Y los paros de labores se representaban con la obstrucción de las vías del ferrocarril. ¿Por qué se hace el movimiento ferrocarrilero? Hay dos razones principales. La primera, mejoras salariales. El movimiento ferrocarrilero empieza el 2 de mayo de 1958 y precisamente es para pedir buenos salarios. Se realiza huelgas, se realizan paros por parte de los ferrocarrileros y se logró un aumento salarial. El problema es que había muchas empresas de ferrocarrileros
Estaba el ferrocarril mexicano, el ferrocarril del Pacífico y estaba ferrocarriles nacionales. El problema es que el acuerdo de aumento se realiza solamente con ferrocarriles nacionales y a las otras dos las dejan fuera. Entonces ahí sigue aumentando el movimiento social por dejar fuera precisamente a estas dos empresas. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver en los movimientos sociales de México, sobre todo esta etapa, que fueron reprimidas muy violentamente por la policía y por el ejército. En el caso de los ferrocarrileros, el ejército se agarraron ocupando todas las instalaciones del ferrocarril, llegaron y agarraron a todo que se dejara. Todos los ferrocarrileros que fueron detenidos, se habla de más o menos 10,000 ferrocarrileros detenidos y de 9,000 despedidos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del partido hegemónico, donde decíamos que los sindicatos votaban en masa? Pues aquí se ve el control que tenía el gobierno, porque despidieron a todos los que se levantaron en huelga, los despidieron, y a otros tantos los metieron a la cárcel. Entonces, esto lo que provocaba era una fuerte, fuerte represión por parte del gobierno y que era muy violenta. Eso se habla de lo que se conoce. Probablemente hubo hasta muertos en las manifestaciones ferrocarrileras. Hubo otros personajes que alrededor de 800 ferrocarrileros junto con Valentín Campa fueron acusados de comunistas. México vivió una etapa de los 50 hasta los 80, yo me atrevería a decir que hasta la actualidad, que persona que era considerada comunista era un peligro para la sociedad, ¿no? O sea, no había en las librerías libros de Marx, no había en las escuelas se daba marxismo pero por debajo del agua. A mí me tocó incluso cuando yo entré a la licenciatura, que llevé mi primer libro de teoría política marxista, mi mamá se asustó. Me acuerdo que lo dejé ahí en la mesa y lo dejé a propósito para ver qué era lo que decía. Y mi mamá se asustó, decía, ya andas de comunista, ya andas de revoltoso y demás. Porque el comunismo era precisamente eh, este sinónimo de ser una persona revoltosa en la sociedad. Ustedes el siguiente semestre y el que sigue en sexto van a ver el socialismo y el comunismo a todo lo que da. Ahorita nada más hay que quedarnos con lo que tenemos. Vamos paso a paso. Y bueno, eso es por una parte, ¿no? Los aumentos salariales. Pero había otra que era la democracia sindical. Y había elección de líderes charros. ¿Qué quiere decir el líderes charros? Líderes charros es un término que se utiliza mucho para catalogar a los líderes sindicales que no buscan el bien de los trabajadores, sino que buscan ser aliados del gobierno, ¿no? El primero es Jesús Díaz de León, y que a él se le conocía como el charro. Por eso se le puso el término de líderes charros, por él, porque fue el primer líder sindical en la historia de México que se asoció libremente con el gobierno. En vez de defender a sus compañeros trabajadores, él decidió llevársela a lo que el gobierno decía. ¿Sí? Y estamos hablando de 1948. El movimiento ferrocarrilero empieza en 1958. Entonces, este era el otro punto, ¿no? Recapitulamos rápidamente, movimiento ferrocarrilero por dos razones. Primera, mejoras salariales y la segunda, democracia sindical, para quitar a los líderes charros. Movimiento de los médicos. Esas tres imágenes a mí me causaron mucho impacto. O sea, imagínate ver una manifestación de puros médicos con sus batas, las enfermeras con sus pancartas. Y del otro lado llegabas a la plaza principal y los policías te recibían a toletazos, a golpes y te metían a la cárcel, ¿no? Movimiento de los médicos que en estos momentos debemos de valorar mucho su trabajo porque son los que están en la primera línea de esta pandemia y que hay personas tontas, y perdón por lo que voy a decir, estúpidamente se la pasan agrediéndolos. Pues bueno, este gremio también realizó manifestaciones
en 1964, del 64 al 65, fue más o menos un año. Y también fue por mejoras salariales. A ellos les dejaron de pagar algunos aguinaldos atrasados y bueno, el gobierno lo que decidió fue despedirlos, el gobierno lo que hizo fue encarcelarlos, el gobierno lo que hizo fue golpearlos, reprimirlos totalmente, ¿sí? Los hospitales, en vez de que fueran los médicos a los hospitales, los corrieron y los médicos eran sustituidos por médicos militares y los hospitales eran tomados por los policías. O sea, imagínate la clínica 2 del seguro, corrían a todos los médicos que están ahí y llegaban los militares, se hacían cargo de la cuestión médica y a las afueras del hospital un chorro de policías y un chorro de miembros del ejército ahí resguardándolo, ¿no? Eso era el movimiento de los médicos. Ahí los vemos eh, muy, una imagen muy fea esa de abajo donde los están golpeando. Pero bueno, así es como sucedía. Y fue más o menos un año. Los otros dos movimientos, no es por menospreciar a los que acabamos de ver, pero me parece que son los más importantes y los que decidí dejarlos para la siguiente clase, para enfocarnos en ellos solamente. El movimiento estudiantil del 68 y el movimiento de las guerrillas en el estado de Guerrero. Son dos movimientos que a mí en lo personal me fascinan y que los vamos a dejar para la siguiente clase. Por ahora nos quedamos con la cuestión del movimiento social. ¿Qué es el movimiento social? El movimiento ferrocarrilero muy por encima y el movimiento de los médicos también muy por encima. Donde vamos a profundizar van a ser en estos dos, movimiento del 68 y en las guerrillas, ¿sí? Cualquier cosa, pues vamos a seguir trabajando de la misma manera. La actividad se la subo más al ratito y lean bien. Si se fijaron, había preguntas que parecían capciosas. Se las puse adrede. ¿Por qué? Porque ustedes van a llegar el próximo año a hacer el examen y se tienen que ir entrenando desde ahorita. ¿Sí? Va a haber preguntas donde solamente una palabra es la que modifica toda la idea. O va a haber otras donde de verdadero y falso, donde dices, ah, caray, no, pues esto sabrá Dios qué es lo que quiere decir. Entonces, lean bien las preguntas, escuchen, lean las preguntas, ¿sí? Cualquier cosa, estoy ahí al pendiente. Nos vemos, cuídense mucho.